Hay algo que descubrí hace muchos años y que cambió por completo mi manera de vivir. No fue un libro, no fue una conferencia y tampoco fue un golpe de suerte. Fue una noche común, una de esas noches en las que me acosté preocupado, repasando problemas que no podía resolver. Al día siguiente desperté exactamente igual, con la misma ansiedad, el mismo miedo y la misma visión limitada de mi vida. Entonces entendí algo profundo. Si cada noche alimentaba mi mente con preocupación, no podía esperar despertar con esperanza. La pregunta es simple. ¿Qué le estás diciendo a tu mente justo antes de dormir? Antes de continuar, quiero que pienses en algo. La mayoría de las personas cree que el momento más importante del día es la mañana. Nos dicen que si te levantas temprano tendrás ventaja, que si comienzas el día con energía tendrás mejores resultados, que el éxito pertenece a quienes dominan las primeras horas del día. Y aunque hay verdad en eso, existe algo todavía más importante que casi nadie menciona. La calidad de tu mañana depende de lo que ocurrió en tu mente la noche anterior. Durante mucho tiempo observé algo curioso en mi propia vida. Había días en los que me esforzaba mucho, trabajaba duro, cumplía con mis responsabilidades, pero me acostaba preocupado. Me iba a dormir pensando en errores, en problemas, en cosas que todavía no había logrado resolver. ¿Y saben qué ocurría? Al día siguiente despertaba exactamente con el mismo peso emocional. Mi cuerpo había descansado, pero mi mente seguía cargando la misma maleta. Con los años, entendí una lección muy simple. La noche no es el final del día. La noche es el comienzo silencioso del día siguiente. Piensa en un agricultor. Él sabe que la cosecha no aparece por accidente. Antes de ver frutos, tiene que sembrar semillas. Lo interesante es que nadie observa lo que ocurre debajo de la tierra. Todo parece quieto, todo parece inmóvil. Sin embargo, en silencio, la semilla está trabajando. Tu mente funciona de manera muy parecida. Cuando te acuestas pensando en tus limitaciones, en tus miedos o en todo lo que salió mal, estás sembrando una semilla. Y mientras duermes, tu mente sigue trabajando sobre ella. Pero cuando te acuestas recordándote quién quieres ser, cuando eliges conscientemente una idea que fortalece tu carácter, también estás sembrando una semilla. La diferencia es que una produce ansiedad y la otra produce crecimiento. Recuerdo una etapa en la que tenía muchos desafíos frente a mí. Había incertidumbre, decisiones difíciles y momentos en los que no veía claramente el camino. En lugar de dormir repitiendo mis preocupaciones, comencé a decirme algo sencillo. Voy a encontrar una manera. Voy a seguir aprendiendo. Voy a seguir avanzando. No era una frase mágica. No eliminó los problemas, pero cambió mi actitud frente a ellos. Y cuando cambia tu actitud, cambian tus decisiones. Porque la verdadera batalla no ocurre cuando estás frente al problema. La verdadera batalla ocurre horas antes, cuando decides qué tipo de persona vas a ser frente a ese problema. Por eso cada noche tienes una oportunidad extraordinaria. No importa cómo haya sido tu día. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuántas veces hayas fallado. Antes de dormir, puedes decidir qué mensaje dejarás grabado en tu mente. Y esa decisión, repetida una noche tras otra, termina transformando mucho más que tus pensamientos. Termina transformando tu realidad. Porque la persona que despierta mañana será, en gran medida, el resultado de lo que decidió creer esta noche. Si entiendes lo que acabamos de hablar, entonces el siguiente paso es comprender algo que puede parecer sencillo, pero que tiene un poder enorme sobre tu vida. Tu mente obedece aquello que repites constantemente. Observa a una persona que durante años se ha dicho a sí misma, no soy bueno para esto, siempre me equivoco, nunca tengo suerte, las cosas buenas les pasan a otros. Con el tiempo, esas frases dejan de ser pensamientos pasajeros y se convierten en identidad. Ya no las cuestiona, ya no las analiza, simplemente vive desde ellas. Muchas personas creen que son el resultado de sus capacidades, cuando en realidad son el resultado de las historias que se han contado miles de veces.
Recuerdo que cuando era joven y llegué a enfrentarme a entornos completamente diferentes, culturas distintas y desafíos que parecían superiores a mis capacidades, descubrí algo interesante. No era la dificultad lo que detenía a la mayoría de las personas. Era la conversación que sostenían consigo mismas todos los días. Algunos repetían constantemente sus limitaciones, otros repetían constantemente sus posibilidades. Y después de algunos años, los resultados eran completamente diferentes. Por eso siempre digo que la disciplina no es hacer algo extraordinario una vez. La disciplina es repetir algo correcto suficientes veces hasta que se convierta en parte de ti. Tu mente funciona exactamente igual. Si cada noche repites preocupación, tu mente se especializa en preocuparse. Si cada noche repites miedo, tu mente se especializa en encontrar razones para tener miedo. Si cada noche repites escasez, tu mente se convierte en experta en detectar todo lo que falta. Pero también ocurre lo contrario. Si constantemente te recuerdas que eres una persona capaz de aprender, tu mente comenzará a buscar formas de aprender. Si te recuerdas que puedes encontrar soluciones, comenzarás a notar caminos que antes ignorabas. Si te recuerdas que los desafíos son oportunidades de crecimiento, empezarás a enfrentarlos con una actitud completamente distinta. Piensa en alguien que aprende un idioma nuevo. El primer día apenas entiende unas palabras. El segundo día tampoco ocurre un milagro. Sin embargo, después de meses de repetición, algo cambia. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural. No fue un acto de magia. Fue repetición y la mente responde a la repetición más que a la intensidad. Por eso muchas personas escuchan una conferencia motivacional, se emocionan durante una hora y después regresan exactamente a los mismos pensamientos de siempre. La emoción dura poco. La repetición construye identidad. Cada noche estás entrenando tu mente. ¿Te des cuenta o no? La pregunta no es si la estás programando. La pregunta es ¿con qué la estás programando? Porque aquello que repites una vez se convierte en pensamiento, aquello que repites muchas veces se convierte en creencia. Y aquello que se convierte en creencia termina convirtiéndose en tu realidad. Hay una diferencia enorme entre una persona que se duerme como víctima y una persona que se duerme como constructor. Y lo más interesante es que desde afuera pueden parecer exactamente iguales. Ambas tuvieron un día difícil. Ambas enfrentaron problemas. Ambas cometieron errores. Ambas llegaron cansadas a casa. Pero cuando apoyan la cabeza sobre la almohada, algo completamente distinto ocurre en su interior. La víctima utiliza las últimas horas del día para recopilar pruebas de por qué su vida no funciona. Recuerda quién la decepcionó, quién la criticó, qué salió mal, qué oportunidad perdió. Repasa una y otra vez sus frustraciones hasta convencerse de que el mundo está en su contra. Sin darse cuenta, se duerme entregándole a su mente una lista de razones para permanecer igual. El constructor hace algo diferente. No niega los problemas. No finge que todo está bien. No vive en una fantasía. Pero antes de dormir se hace una pregunta poderosa. ¿Qué puedo construir a partir de esto? Esa pregunta cambia todo. Recuerdo momentos de mi vida en los que habría sido muy fácil adoptar el papel de víctima. Crecer entre culturas diferentes me permitió observar algo que me marcó profundamente. Había personas con circunstancias muy favorables que vivían llenas de quejas y también había personas enfrentando enormes dificultades que mantenían una actitud de responsabilidad impresionante. La diferencia no estaba en las circunstancias. La diferencia estaba en la manera de interpretarlas, porque una víctima siempre busca culpables, un constructor siempre busca caminos. Cuando una persona vive atrapada en la mentalidad de víctima, entrega su poder. Cree que su felicidad depende de otros, cree que su crecimiento depende de otros, cree que su futuro depende de otros. Y cuando entregas tu poder, también entregas tu capacidad de transformación. Por eso muchas personas pasan años esperando que alguien cambie para que su vida mejore. Esperan que cambie la economía, esperan que cambie su jefe, esperan que cambie su pareja, esperan que cambie su suerte. Y mientras esperan, su vida permanece detenida. El constructor entiende algo diferente.
Tal vez no puede controlar todas las circunstancias, pero siempre puede controlar la respuesta que dará frente a ellas. Y esa respuesta comienza antes de dormir. Porque cuando llega la noche y decides decirte, hoy no fue perfecto, pero aprendí algo valioso, estás construyendo. Cuando te dices, cometí errores, pero mañana actuaré con más sabiduría, estás construyendo. Cuando te dices, aún no tengo todas las respuestas, pero seguiré avanzando, estás construyendo. Poco a poco tu mente deja de verse como una espectadora de la vida y comienza a verse como una participante activa. Y eso cambia tu postura, cambia tus decisiones y cambia tu energía. Las personas que transforman su realidad no son aquellas que nunca caen. Son aquellas que se niegan a acostarse cada noche sintiéndose derrotadas por sus circunstancias. Porque el día puede terminar con problemas, pero jamás debería terminar sin propósito. Y la noche deja de ser un refugio para las excusas cuando decides convertirla en un taller donde construyes la persona que serás mañana. Hay algo que he observado durante años y que aparece una y otra vez en la vida de las personas. La mayoría pasa demasiado tiempo hablándole a sus problemas y muy poco tiempo hablándole a su identidad. Piensa en esto por un momento. Cuando algo sale mal, ¿qué ocupa tu mente antes de dormir? El problema, la deuda, el error, el rechazo, la preocupación. Pasamos horas analizando lo que nos falta, lo que nos duele y lo que nos asusta. Y aunque creemos que estamos buscando soluciones, muchas veces lo único que hacemos es fortalecer emocionalmente el problema. Porque aquello a lo que prestas atención de manera constante termina ocupando más espacio dentro de ti. Recuerdo haber conocido personas que podían hablar durante horas de todas las dificultades que enfrentaban. Conocían cada detalle de sus obstáculos. Sabían exactamente quién les había fallado, cuándo comenzaron sus problemas y por qué las circunstancias eran injustas. Pero cuando les preguntabas quiénes querían llegar a ser, guardaban silencio. Y ahí comprendí algo importante. Las personas exitosas no son aquellas que tienen menos problemas. Son aquellas que tienen una identidad más fuerte que sus problemas. Por eso, cuando llega la noche, la pregunta más importante no es ¿qué problema tengo? La pregunta más importante es ¿quién voy a decidir ser frente a este problema? Porque los problemas cambian constantemente. La identidad permanece. Si tu atención está enfocada únicamente en la dificultad económica, terminarás pensando como alguien dominado por la escasez. Pero si antes de dormir te recuerdas, soy una persona disciplinada que aprende a administrar y crear valor, entonces tu mente comienza a trabajar desde una identidad diferente. Observa la diferencia. Una frase está centrada en el problema, la otra está centrada en la persona que eres. Y las personas siempre producen resultados acordes con su identidad. Cuando era más joven entendí que muchas de las barreras que enfrentamos no son externas, son internas. Hay personas que tienen oportunidades delante de ellas y aún así no avanzan porque siguen viéndose como incapaces. Y también existen personas que tienen pocos recursos, pero avanzan porque se perciben como individuos capaces de aprender, adaptarse y crecer. La diferencia no está solamente en lo que poseen, la diferencia está en quién creen ser. Por eso no quiero que antes de dormir te concentres únicamente en resolver problemas. Los problemas son consecuencias. La identidad es la causa. Si fortaleces la identidad correcta, comenzarás a tomar decisiones diferentes. Y cuando tomas decisiones diferentes, aparecen resultados diferentes. Tal vez hoy estás enfrentando miedo. Entonces no te duermas pensando en el miedo. Recuérdate que eres una persona valiente que actúa incluso cuando siente temor. Tal vez hoy enfrentas incertidumbre. Entonces no te duermas alimentando la incertidumbre. Recuérdate que eres una persona capaz de aprender mientras avanza. Tal vez hoy enfrentas fracaso. Entonces no te duermas repitiendo el fracaso. Recuérdate que eres una persona que convierte las experiencias difíciles en aprendizaje, porque la verdadera transformación comienza cuando dejas de definirte por lo que te ocurre y empiezas a definirte por la persona que decides ser. Y cuando tu identidad se vuelve más grande
que tus problemas dejan de ser más grandes que tu vida. Llegados a este punto, hay algo que necesito decirte porque muchas personas confunden dos conceptos que parecen similares, pero producen resultados completamente distintos. Hablo de la motivación y la disciplina. La mayoría de las personas está enamorada de la motivación. Les encanta sentirse inspiradas. Les encanta escuchar frases poderosas, ver videos emocionantes o experimentar esos momentos en los que sienten que pueden conquistar el mundo. Y no hay nada malo con eso. La motivación puede ser un excelente punto de partida. El problema es que la motivación es una emoción y las emociones cambian. Hay días en los que te sientes fuerte, seguro y lleno de energía. Pero también hay días en los que te sientes cansado, frustrado y confundido. Si dependes únicamente de la motivación para avanzar, tu progreso dependerá de tu estado emocional y eso es muy peligroso. Recuerdo haber observado esta diferencia en muchas personas a lo largo de los años. Algunas comenzaban proyectos con un entusiasmo impresionante, hablaban de grandes metas, hacían planes extraordinarios y parecían imparables. Pero cuando aparecía la primera dificultad, cuando desaparecía la emoción inicial, también desaparecía su compromiso. Otras personas eran diferentes, no siempre estaban motivadas, no siempre estaban inspiradas, pero seguían avanzando. Y con el tiempo, eran ellas quienes obtenían los mejores resultados. ¿Por qué? Porque habían aprendido algo que la mayoría ignora. La disciplina es más confiable que la motivación. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué debes hacer. Y esto tiene una relación directa con lo que estamos hablando esta noche. Porque antes de dormir habrá noches en las que no tendrás ganas de repetir una declaración positiva. Habrá noches en las que estarás cansado. Habrá noches en las que tu mente querrá regresar a las preocupaciones de siempre. Es precisamente en esos momentos cuando la disciplina mental se vuelve más importante, porque cualquiera puede hablarse bien cuando todo va bien. Cualquiera puede sentirse fuerte cuando está ganando. Lo difícil es mantener la dirección cuando las emociones cambian. Recuerdo épocas en las que enfrenté incertidumbre y no tenía todas las respuestas. Hubiera sido fácil alimentar el miedo antes de dormir. Hubiera sido fácil dejar que la preocupación dirigiera mis pensamientos. Pero entendí que si quería construir una mentalidad fuerte, necesitaba entrenarla incluso en los días difíciles. Eso es disciplina mental. No significa ignorar la realidad. Significa elegir conscientemente qué pensamientos merecen ocupar espacio dentro de ti. Piensa en un atleta. No desarrolla fuerza entrenando únicamente cuando tiene ganas. La desarrolla entrenando de forma consistente. La mente funciona igual. Cada noche que eliges sembrar una idea de crecimiento en lugar de una idea de derrota, estás fortaleciendo un músculo invisible. Tal vez nadie lo note inmediatamente. Tal vez no veas resultados al día siguiente, pero algo está cambiando, porque cada repetición fortalece tu carácter. Y cuando el carácter se fortalece, las circunstancias dejan de tener el poder de definirte. Por eso no confíes únicamente en esos momentos de inspiración que aparecen y desaparecen. Construye una disciplina mental tan sólida que siga guiándote incluso cuando la motivación haya decidido descansar. Porque la motivación te hace comenzar, pero la disciplina es la que te transforma. Hay una sola cosa que puede cambiar por completo la dirección de tu vida sin que cambie tu situación externa de inmediato, y es la forma en la que haces preguntas. Porque la mente humana no es solo un archivo de pensamientos, es una máquina de búsqueda. Y dependiendo de la pregunta que le hagas, te va a entregar respuestas completamente diferentes. La mayoría de las personas, cuando enfrentan dificultad, hacen siempre la misma pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y aunque parece una pregunta natural, es una de las más peligrosas que puedes repetirte antes de dormir. Porque no abre caminos, los cierra, no genera soluciones, genera identidad de víctima. No impulsa acción. Alimenta frustración. He visto esto muchas veces en la vida real. Personas con talento, con oportunidades, con capacidad, pero atrapadas en un bucle mental muy simple. Analizar una y otra vez por qué su vida no es como quieren.
Y cada vez que repiten esa pregunta, su mente se vuelve experta en encontrar razones. Razones del pasado, razones de la injusticia, razones de la suerte, razones de los demás. Pero ninguna de esas razones cambia su futuro, porque esa pregunta no fue diseñada para avanzar, fue diseñada para justificar. En cambio, cuando una persona aprende a cambiar su pregunta, todo cambia. Recuerdo etapas de mi vida en las que enfrenté situaciones que no entendía del todo, momentos en los que las cosas no salían como esperaba, donde había incertidumbre y presión. Y como cualquier ser humano, la primera reacción era buscar explicaciones. Pero con el tiempo descubrí algo más útil que las explicaciones, el aprendizaje. Empecé a hacerme otra pregunta: ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y esa pequeña transformación cambió todo. Porque esa pregunta no te deja atrapado en el pasado, te empuja hacia el futuro, te obliga a crecer incluso en medio del problema, te convierte en estudiante de la vida en lugar de víctima de las circunstancias. Piensa en dos personas que enfrentan el mismo error. Una dice: ¿por qué me salió mal otra vez? Y se queda repitiendo el mismo ciclo de frustración. La otra dice: ¿qué necesito entender para no repetir esto? Y automáticamente su mente comienza a buscar mejoras, ajustes, nuevas estrategias. El problema no es el error. El problema es la pregunta que haces después del error. Y esto es especialmente importante antes de dormir, porque la noche es el momento donde tu mente procesa lo que viviste durante el día. Si te acuestas preguntándote ¿por qué todo salió mal?, tu mente seguirá buscando razones durante la noche. Pero si te acuestas preguntándote ¿qué puedes aprender?, tu mente seguirá buscando crecimiento mientras descansas. Es como darle instrucciones diferentes a la misma máquina. Una instrucción crea confusión, la otra crea evolución. He observado algo interesante en personas que logran cambios reales en su vida. No son las que tienen menos problemas, son las que transformaron su diálogo interno. En lugar de pelear con la realidad, empezaron a dialogar con ella. Empezaron a preguntarle a la experiencia: ¿qué quieres enseñarme? Y cuando haces esa pregunta con sinceridad, incluso los momentos difíciles empiezan a tener sentido. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser inútil. Así que esta noche, antes de dormir, no te lleves solo el peso de lo que pasó,